Los ácidos nucleicos son moléculas grandes que existen en nuestras células. Se encargan de almacenar la información genética y dirigen las actividades para el desarrollo celular y la reproducción. Un ejemplo es el ácido desoxirribonucleico, con las siglas ADN. Es el material genético del núcleo celular que contiene toda la información necesaria para el desarrollo de un sistema vivo completo. Toda la información genética de la célula se denomina genoma. Existen dos tipos muy relacionados de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN, como ya mencionamos, y el ácido ribonucleico o ARN. Ambos son polímeros no ramificados formados por unidades repetidas de monómeros, denominados nucleótidos. Una molécula de ADN puede tener varios millones de nucleótidos. Las moléculas más pequeñas de ARN pueden contener hasta varios miles de ellos. Cada nucleótido tiene tres componentes que se pueden observar en la figura: una base, un azúcar y un grupo fosfato. A continuación explicamos cada una de estas partes. Las bases son derivados de pirimidina o de purina. Como podemos ver, la diferencia entre ellos es que la purina tiene un anillo extra en su estructura. Son generalmente anillos aromáticos nitrogenados. El tipo de bases difiere en el ADN y en el ARN. En el ADN las bases son dos purinas conocidas como adenina, que se coloca con la letra A, y guanina con la letra G. Además tienen otras dos bases tipo pirimidinas, que son la citosina y la timina. En el caso del ARN no tiene timina, esta base cambia por la base uracilo. Continuando con los azúcares, en el ARN el azúcar de 5 carbonos es la ribosa, que proporciona la letra R en la sigla ARN. Los átomos de estas pentosas se enumeran con números primos, por ejemplo, 1', 2', 3', etc., para diferenciarlos de los átomos de las bases. En el ADN, el azúcar de 5 carbonos es la desoxirribosa, que es similar a la ribosa, como lo podemos observar en la figura. Sin embargo, la diferencia es que no tiene un grupo hidroxilo, como podemos ver aquí, en el carbono 2'. El prefijo desoxi quiere decir sin oxígeno y proporciona la letra D a la sigla ADN. Cuando la base se une al azúcar, se forma un nucleósido. El enlace de esas dos moléculas se llama enlace glicosídico, que es este enlace que se da entre el nitrógeno y el carbono 1'. Cuando una base adenina se une a un azúcar ribosa, se forma el nucleósido adenosina, como es el caso que podemos ver en esta filmina. Por otro lado, los nucleótidos son moléculas que se forman cuando el grupo carbono 5' de la ribosa o la desoxirribosa de un nucleósido forma un enlace éster fosfórico, como se puede observar aquí, que se enlaza con el grupo fosfato. Otros grupos hidroxilo de la ribosa pueden formar también ésteres fosfóricos, pero los nucleótidos 5' monofosfato solo se encuentran en el ARN y el ADN. Dos de estos nucleótidos se muestran en la figura. Hasta aquí mostramos un resumen de los componentes del ARN y ADN que corresponde a las bases. Como podemos ver, en el ADN las bases son A, G, C y T, mientras que en el ARN son A, G, C y U. Como mencionamos anteriormente, la timina cambia en una por la uracilo. El azúcar del ADN es el desoxirribosa, mientras que en el ARN es ribosa. Recordemos que la letra D coincide con los azúcares y la letra R coincide también con la ribosa. Un nucleósido en ambos casos se forma por la unión de una base y de un azúcar. En el caso del ADN, el azúcar es desoxirribosa. En el caso del ARN, el nucleósido se forma por la base más el azúcar ribosa. Los nucleótidos son la unión de estos nucleósidos, pero con el grupo fosfato. Por lo tanto, están constituidos por una base
el azúcar desoxirribosa en el caso del ADN y el fosfato. En el caso del ARN están constituidos por la base, el azúcar ribosa y el fosfato. Finalmente, entonces, el ácido nucleico es un polímero de nucleótidos de desoxirribosa en el caso del ADN, mientras que en el ARN es un conjunto de polímeros de nucleótidos de ribosa. Para nombrar los nucleótidos se siguen estos pasos. El nombre de un nucleósido que contiene una purina termina en osina, mientras que el nucleósido que contiene una pirimidina acaba en idina. Los nombres de los nucleósidos del ADN añaden desoxi al principio de los nombres. Los correspondientes nucleótidos en el ARN y en el ADN se nombran añadiendo 5' monofosfato. Veámoslo a continuación. Podemos observar que los nombres de los nucleósidos, en este caso del ARN, terminan o se cambia la terminación ina a osina. Y en el caso del ADN se mantiene esa terminación que también vimos, pero al ser del ADN se agrega el prefijo desoxi. Y siempre en todos los casos se hace referencia al 5' monofosfato, que ya vimos que es característico en este tipo de moléculas. Por lo tanto, un nucleósido, veámoslo para el caso de la guanina, se llama guanosina. Y el nucleótido correspondiente se llama guanosina 5' monofosfato. Y así sucesivamente en todas las demás bases de cada una de estas moléculas. Basándonos en lo anterior, podemos decir que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, que forman una estructura constituida, como ya vimos, por grupos azúcar, grupos fosfato y las bases nitrogenadas correspondientes. Recordemos que es este enlace fosfodiéster el que une los azúcares de los diferentes nucleótidos para formar los ácidos nucleicos. Cada ácido nucleico tiene su propia secuencia particular de bases que se conoce como su estructura primaria y es la que lleva la información genética de la célula. A lo largo de la cadena de ADN o ARN, las bases unidas a cada uno de los azúcares se extienden afuera del esqueleto de ácido nucleico, como se puede observar en la siguiente figura. Aquí tenemos una adenina, una citosina, etc. Y en cualquier ácido nucleico, el azúcar de uno de los extremos tiene siempre un 5' fosfato terminal libre, que es este de aquí, al igual que en el otro extremo tiene un 3' hidroxilo libre en este caso. De esta manera siempre se maneja la estructura de los ácidos nucleicos, empezando del extremo 5' al extremo 3' con el hidroxilo libre. Una secuencia de ácido nucleico se lee siempre desde el azúcar con el grupo 5-fosfato libre, como podemos ver en este caso, hasta el azúcar con el grupo 3' hidroxilo libre, como se puede observar aquí. A menudo se escribe el orden de los nucleótidos usando únicamente las letras de las bases. Entonces, por ejemplo, para el fragmento de ARN que se muestra en la figura, empieza con la adenina, sigue citosina, guanina y uracilo. En los años 40, los biólogos determinaron que el ADN de diversos organismos tenía una relación específica entre pares de bases. La cantidad de adenina era igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina era igual a la cantidad de citosina. De esta forma se determinó que la adenina estaba siempre emparejada 1 a 1 con la timina y la guanina siempre estaba emparejada 1 a 1 con la citosina. Por lo tanto, el número de moléculas de purina era igual a la de pirimidina. El emparejamiento específico de las bases se debe al hecho de que la adenina y la timina pueden formar únicamente 2 enlaces de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina pueden formar 3 enlaces de hidrógeno y por eso se enlazan de esta manera, adenina con timina y guanina con citosina. En 1953,
James Watson y Francis Crick propusieron que el ADN posee una estructura de doble hélice, como podemos verlo en la figura, formada por dos hebras de polinucleótido que serpentean una al lado de la otra, como una escalera de caracol. Como se puede observar en la figura, los esqueletos azúcar-fosfato serían las barandillas exteriores, que están con las bases dispuestas como escalones en el interior. Las dos hebras corren en direcciones opuestas. Uno lleva la dirección 5', como podemos ver aquí, mientras a la 3', mientras la otra lleva la dirección 3' al grupo fosfato libre 5'. Cada una de las bases que hay a lo largo de una hebra del polinucleótido forman enlaces de hidrógeno con una base específica de la hebra opuesta del ADN, que se representan con los puntos azules que podemos ver en cada caso. En el siguiente ejercicio nos piden escribir la secuencia de bases complementarias y para eso tenemos que recordar que la adenina está siempre emparejada con la timina y la guanina está siempre emparejada con la citosina. De esta manera queda la secuencia siguiente: adenina con timina, guanina con citosina y así sucesivamente para cada una de las bases. Para poder transmitir y reproducir el código genético almacenado en el ADN, se debe dar la replicación de este. El proceso inicia cuando las hebras de la molécula original de ADN se separan, permitiendo la síntesis de hebras complementarias, como se puede observar en la figura. En esta etapa se lleva a cabo una serie de pasos que resumimos a continuación. El proceso de replicación comienza con la acción de una enzima llamada helicasa, que se encarga de catalizar el desenrollamiento de un fragmento del ADN, rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las bases complementarias. Seguidamente se da la acción de otra enzima llamada la ADN polimerasa, que cataliza la formación de enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos. Al final del proceso se logra copiar completamente la doble hélice del ADN inicial. De esta manera, en cada nueva molécula de ADN, una hebra de la doble hélice procede de la molécula original y la otra es una hebra de la nueva síntesis. Este proceso conduce a dos nuevas hebras de ADN denominadas ADN hijas, que son idénticas entre sí y copias exactas del ADN padre original. Hagamos el siguiente ejercicio. Tal y como habíamos visto anteriormente, la adenina siempre está emparejada con la timina por medio de dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina está siempre emparejada con la citosina por medio de 3 puentes de hidrógeno. Entonces, adenina con timina, 2 puentes de hidrógeno, guanina con citosina, 3 puentes de hidrógeno.